Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Vamos a leer alternadamente del verso 13 al verso 20. Alternadamente, Hechos, capítulo 27, del verso 13 al 20. Dice así la palabra del Señor: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pues qué bendición la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar acerca de tormenta en el mar. La lectura que tuvimos termina diciendo: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. No necesito decir mucho del problema en el que estamos. Solamente vea usted las noticias 15 minutos y usted va a estar deprimido todo el día. De verdad que las noticias son terribles, malas y de mal en peor. Y dice la Escritura que todos los que iban en la nave, todos perdieron toda esperanza de salvarle. Si en el primer verso que empezamos a leer dice que una suave brisa les engañó y les hizo pensar que podían navegar 40 millas más. Pero un viento huracanado, tifónico, llamado Euroclidón, es una palabra griega compuesta con una latina. Euro, viento del este, y de latín aquilo, viento del norte. Era una combinación de un viento tifónico, por eso es tifónico, porque tiene el movimiento huracanado. El barco se encontró en grave peligro y el capitán de la nave toma 5 medidas prácticas. Es bueno, hermanos, que nosotros tomemos las medidas prácticas. No sé si sabe que una iglesia, no sé de qué denominación en Estados Unidos, no suspendieron las reuniones y ellos dijeron: nosotros confiamos en Dios, y todos se infectaron, porque nosotros debemos ser prudentes. Y al final yo lo voy a volver a mencionar. El barco se encontró en graves problemas, pero ellos tomaron por lo menos 5 medidas prácticas para que esto no fuera de mal en peor. Primero, lograron salvar el bote salvavidas, dice el verso 16. Pero primero ellos salvaron el bote salvavidas, que era bien importante. Segundo, atestaron, bueno, aquí dice atostaron el barco. Quiere decir que amarraron el barco, vamos a decirlo si es posible, por abajo de las partes que pudieron, porque recuerdan que eran de madera, entonces quisieron tenerlo junto, las partes de adelante, y también amarraron la proa y la popa. Ellos trataron de amarrar asegurar lo más que se pudiera la nave para que esta no se partiera. Primero salvaron el bote salvavidas, después hicieron esto con la nave. Tercero, por temor a encallar, levaron la vela mayor, quitaron la vela mayor o probablemente el ancla flotante para que actuara como un freno de mano. Recuerdan que empezaron a ir a la deriva, no sabían con qué podían atorarse. Cuarto, al otro día, como la tormenta era implacable, echaron al mar parte de la carga. Mire, le voy a decir algo. En estos días usted y yo nos hemos dado cuenta en cuántas cosas hemos perdido el tiempo que no valían la pena.
tenemos que aligerar la carga. Pero recuerde, hemos dejado de hacer lo importante por hacer lo urgente. Y qué bueno, yo digo 4 o 5 porque es un buen tiempo. Es un tiempo de quietud. Es un tiempo cuando nosotros podemos tratar de escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Y por último, al tercer día echaron todo por la borda de lo que pudieron desprenderse. Y nosotros podemos ver en donde leímos que después de 11 días, para ser exactos, de furiosa tormenta, sin sol ni estrellas. Recuerda que ellos necesitaban del sol y de las estrellas para guiarse. Ellos no tenían sextantes ni tenían brújula, entonces ellos se guiaban por el sol y las estrellas. Y al no tener estrellas ni el curso del sol, ellos estaban totalmente a la deriva. De los que iban en el barco, dice la palabra de Dios, que abandonaron toda idea, toda la esperanza de salvarse. Dijeron, de esta no nos vamos a salvar. Fue durante esta crisis de desesperación que el apóstol Pablo, mire, yo he estado revisando mucho los apuntes, las predicaciones del hermano Wilkerson, un gran hombre de Dios, un profeta. Haga de cuenta que él se paró la otra semana en Nueva York. Recuerda que mucho de su ministerio estuvo en Nueva York. Y él miró todo lo que está. Porque mire, hermano, yo he estado recordando mucho las palabras de Ceci cuando dice, pecamos, nos limpiamos la boca. ¿Y qué decimos? No pasó nada. ¿Y qué hacemos? En vez de apreciar la misericordia, que no pasó nada, y pedirle perdón y arrepentirnos de todo nuestro corazón, nos volvemos a limpiar la boca y lo volvemos a hacer. Recuerda la máxima de Betania, Dios no paga los sábados. Dios siempre paga, hermanos. Dios no paga los sábados. Y el pastor Wilkerson dijo esto: si Dios no destruye Nueva York, le va a tener que pedir perdón a Sodoma y a Gomorra. ¿Y sabes cuándo Dios pide perdón? Exacto, nunca. Porque Dios es santo. ¿Sabe qué quiere decir que es santo? Que es justo, que es bueno, que es misericordioso. Pero es justo, y envió profetas, y envió apóstoles, y envió evangelistas, y pastores, y maestros. Pero sabe, como el apóstol Pablo, ahora nosotros tenemos una gran bendición para compartir la palabra del Señor. Yo le estaba diciendo a algunos hermanos hoy en la mañana que el hermano John Piper, dígase Piper o escríbase Piper, John Piper escribió un libro del coronavirus hace un mes, yo creo. Y yo no sabía que él había tenido un cáncer de próstata y un trombo en los pulmones. Y una de las cosas que usted debe saber es que el Señor no nos prometió que no nos vamos a morir, pero sí nos prometió, diga, vida eterna. Él nos prometió, me prometió vida eterna. Cuando llegue a su casa, lea San Lucas 21. Y el Señor viene hablando de todos los sufrimientos. Y el Señor viene diciendo, y algunos van a morir por mi testimonio. Pero ahí hay una dicotomía, una paradoja. En este versículo el Señor dice, van a morir. Y creo que 2 versículos adelante dice, pero ni un cabello de ustedes va a ser tocado. ¡Gloria a Dios! Porque no conoceremos la muerte. Iremos a nuestro hogar celestial, pero no conoceremos la muerte. Lo acabo de decir en las 7 palabras. La muerte no toca a Cristo. Él fue a encontrar la muerte, porque dice la palabra que habiendo inclinado la cabeza, expiró. Y primero se expira y después se inclina la cabeza. Pero él dijo, yo voy por ti, muerte, yo soy tu muerte, yo soy tu final. Porque en Apocalipsis dice que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Gloria a Dios. Yo sé que así es. Yo sé que cuando yo no esté aquí, no, como dijo John Piper hace muchos años, yo voy a estar más vivo que nunca. Me voy a reunir con grandes hombres de Dios. Hay una bendición para los triunfadores. Hay una bendición para el que venciere.
Y fue durante esta crisis que el apóstol Pablo pasó al frente con palabras de aliento y tuvo 3 intervenciones. Aquí no es el gran apóstol, sino un hombre común, un cristiano solitario entre casi 300 no cristianos, entre soldados, prisioneros, mercaderes, esclavos y la tripulación. Mire, ahora nosotros los cristianos tenemos que dar un pie al frente y tenemos que dar la palabra de Dios. Y no tenemos que engañar a la gente con falsas expectativas. Recuerda que creo en la última prédica yo dije, lo único que Dios no va a hacer, no va a perdonar a una persona que no esté verdaderamente arrepentida. Y una persona verdaderamente arrepentida es aquella que se muestra otra vez la tentación, pero ya no vuelve, porque está, diga, verdaderamente arrepentido. La mano del Señor estaba a favor del apóstol Pablo. Es bastante seguro, escribió William Berkeley, que el apóstol era el viajero más experimentado a bordo de ese barco. Había viajado por lo menos 3,500 millas náuticas en el mar. No obstante, era algo más. O sea, nuestra palabra no es importante porque somos epidemiólogos. No, nuestra palabra no es importante porque trabajamos en el Seguro Social o en el ISSSTE o somos muy doctos en la materia. No, ahora es cuando se va a reflejar el verdadero carácter cristiano. Era algo más que su experiencia en el mar, era su inevitable, inalterable y firme fe. Y Pablo tenía un verdadero carácter cristiano. Y lo primero que encontramos, leemos el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. A mucha gente no le gusta que el pastor diga: ay, se los dije, eso iba a venir, tarde que temprano iba a venir. Mire, la característica de un verdadero cristiano es que entiende bien que un verdadero cristiano es entendido. Sabe que hay un principio de siembra y cosecha, pero dice el Salmo: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayudas desde el cielo y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hermano, qué bueno cuando nos dice el versículo 21, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener. Y el apóstol Pablo les dijo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente, hermano, ¿qué importa lo material? Que usted y yo estemos bien de salud, que nuestra familia esté bien de salud. Hay gente que se aferra: ay, pero esto me costó. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Qué bueno cuando nosotros podemos conservar el buen ánimo y saber, diga, y saber que Dios nos va a guardar. Hermano, yo estaba hablando de tomar las medidas precautorias, pero no son las medidas precautorias las que nos van a salvar. Es la mano del Señor la que nos va a salvar. Y el apóstol dice en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¡Qué bendición! Hermano, yo siempre les he dicho, hay muchas cosas
que tal vez yo no le puedo reconocer, que no alcanzo a reconocerles, que se me olvida reconocerles, pero téngalo por cierto que toda su labor para el Señor, Él lo tiene delante de su mano y Él nos va a guardar y Él nos va a liberar, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, ¿qué le dice? No temas, Pablo, no temas, es necesario que llegues a Roma. Hermano, pídale una palabra al Señor cuando se levante temprano. Espere en el Señor, busque al Señor. Dice: y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tantos varones, tened buen ánimo. Hermanos, vamos a tener buen ánimo. Haga mejor el desayuno, trabaje mejor en lo poco que tengamos que hacer, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Más adelante voy a decir los atributos de un buen cristiano. No lo espiritualiza todo, no anda en las nubes. No. Un buen cristiano lleno del Espíritu Santo tiene sentido común. Y lo que vemos aquí, 2 veces los alienta a mantener la calma. Dios santo. ¿Sobre qué base? La que de ninguno de ellos se perdería, sino solo la nave. ¿Cómo podía estar tan seguro? Porque la noche anterior, el ángel del Señor, a quien él pertenecía y a quien él servía, le había dicho: no tengas temor, no va a pasar nada. Fue un llamado a mantener la calma. Dios cumple lo que promete. Segundo, un llamado a mantenerse unidos. Versículo 27, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: venida la 14ª noche, ya llevaban 14 días y siendo llevados a través del mar Adriático, esto es el Mediterráneo. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. O sea, la costa se estaba acercando y podía haber arrecifes y esto podía partir la nave y lo que ya habían soportado iba a ser de balde. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esfique al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Hermanos, no es tiempo de correr, no. Ahí donde estamos, Dios nos va a guardar. En donde está usted, Dios nos va a guardar. Diga: Dios me va a guardar. Diga: yo estoy seguro. Sí. Dice la palabra que los marineros quisieron escapar, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, no nos vamos a salvar. Tenemos que mantenernos unidos. Se dice que son días de muchos problemas familiares. No, hermano, vamos a platicar. Esta mañana, tengo 2 mañanas viniendo con los muchachos y yo he recordado tantas cosas preciosas que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esfique y lo dejaron perderse. Recuerde, primero, fue un llamado a mantener la calma. Y segundo, es un llamado a mantenernos unidos. Es importante ahora. No vamos, porque ahora el diablo nos va a poner a pelear a nosotros en la casa. ¿Sí lo han notado? Nos va a poner a pelearnos. Hasta con el perro o el gato, con respeto. A la 14ª noche los marineros presintieron que se aproximaban a la tierra. Y algunos intentaron escapar en ese momento. Sin la unidad necesaria no hay salvación. Sin la unidad necesaria no hay salvación. El Señor había mandado a que se mantuvieran unidos. Fue el prerequisito para la salvación. Por último. Eso sí no les va a gustar.
se van a enojar mucho. Dice el versículo 30, 31, no, 33, ya estoy en el 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos. Primero fue un llamado a mantener la calma. Después un llamado a mantenerse unidos. Y tercero, véame, es un llamado a comer. Tenga buen ánimo. Si usted va a tener buen ánimo, va a tener buen apetito. Aunque usted no lo crea, Dios tiene cuidado que usted se alimente. Diga, Dios ha provisto lo suficiente. Una de mis hijas dijo en estos días, he comido mejor que en mucho tiempo. Dice el 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis. Por 14 días no habían comido. Claro, a algunos de ustedes no les tengo que rogar. Para eso se apuntan solitos. Entonces ustedes bájenle un poquito. Pero tenían 14 días de no comer. Dice, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Sin comer, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Hermano, esta es una palabra para nosotros. Ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. No habían comido por 2 semanas. Tomen ánimo, manténganse unidos y traten de comer. Y dijo, ninguno de ustedes perderá un cabello. Empezó a comer y dio gracias. Era el único cristiano. Lucas y Aristarco le acompañaron en este viaje, pero él toma el paso al frente y da gracias a Dios por la comida en medio de casi 300 paganos, y comenzó a comer. ¿Y sabe qué hicieron todos? Le siguieron y empezaron a comer. Dicen que esta es la parte más difícil de la pandemia para México. Mayo va a ser la parte más difícil. Primero Dios nos vamos a ver al final de mayo o al principio de junio, si el Señor lo permite. Dios nos va a guardar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y estamos más que seguros que tú vas a cumplir tu promesa para cada uno de nosotros. Permite que en este tiempo tan difícil para el mundo, nosotros resplandezcamos como luz y como sal del mundo. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, suple todas sus necesidades. Carros de fuego alrededor de nosotros, ángeles ministrándonos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.